¿Qué tal amigos? Bienvenidos en una nueva edición de la revista Economía. Aquí estamos en la segunda etapa, la segunda parte de esta entrevista con el doctor Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, candidato, precandidato por el partido aprista peruano, el partido del APRA, el partido de la Estrella Roja, para las elecciones presidenciales del año 2026. Con él vamos a conversar en adelante las perspectivas del partido en estas elecciones que se avecinan. ¿Cuál es su propuesta? En este caso, vayamos ahora como candidato ya, si logra usted ser el aspirante del partido del APRA, su primera propuesta de gobierno que para usted sea la bandera, el insigne que voy con esta fortaleza por el cual la gente me va a conocer mucho más. Bueno, en primer lugar, los políticos se deben de ceñir a la realidad nacional, ¿no? O sea, yo podría tener varias propuestas, pero creo que hoy día el problema principal que está atravesando el país es el tema de la inseguridad, ¿no? De la delincuencia común en el país, que tenemos que tener una postura categórica, ¿no? De solucionar este problema, ¿no? Tenemos que acabar con la delincuencia sí o sí, no hay otro camino, ¿no? Porque si no se corrige el tema de la delincuencia, por más que tú tomes medidas de punto de vista económica, que puedas mejorar las políticas en los diferentes sectores socioeconómicos del país, en los sectores no van a tener ninguna relevancia porque hoy día estamos en un problema tan serio que la gente sale a la calle y no sabe si va a regresar a su casa, ¿no? En promedio se están matando o asesinando 6 peruanos por día, ¿no? Y esto podría incrementarse, ¿no? Ahora, pero Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que corregir primero, ¿no? Entonces, hoy día tenemos que tener una postura muy dura con respecto a la delincuencia y tenemos que acabar con la delincuencia en el país. Esa es la primera tarea y eso no exime que fortalezcamos, por ejemplo, el tema de la salud, que es un desastre en el sector público, el tema de la educación, ¿no? Y no es un problema de recursos, porque el Perú lo que más tiene hoy día son recursos. Lo que tenemos que hacer es administrar eficientemente los recursos y tenemos que tener un Estado mucho más eficiente, mucho más ágil y mucho más pequeño, ¿no? Que es importantísimo decirlo porque mucha plata del Estado se va en gastos corrientes, ¿no? Y eso nos está permitiendo que haya pues un desarrollo armonioso en todo el Perú. ¿Por qué? Porque hay una relación unívoca entre el desarrollo de infraestructura y mejoras en las condiciones de vida de la población peruana, ¿no? Entonces hay que tener claro esos aspectos y comenzar a corregir estas situaciones, ¿no? ¿cómo corregiría justamente el tema de la delincuencia? ¿Qué estrategia optaría? ¿Cuál sería el plan a corto plazo si usted llegara a ser el presidente de la República? ¿Cuál sería la acción a tomar inmediata? Mira, primero tenemos que tener una política, primero tiene que haber liderazgo en el país. Si no hay liderazgo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y hay casos concretos como el caso de Bukele, ¿no? Que no, ni siquiera ha recurrido a la pena de muerte y ha corregido y ha combatido la delincuencia, ¿no? Entonces, pero si el Estado, cuando hablo del Estado me refiero también a las instituciones que son la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, con la emisión de leyes, ¿no? Entonces, si no hay un liderazgo y no se articulan las diferentes instituciones del Estado, entonces el Estado sigue siendo una coladera, ¿no? Y estamos viendo cada rato que la policía o la fiscalía o el Poder Judicial mantienen políticas completamente dispares, ¿no? O se toman delincuentes, se capturan, ¿no? Y después son soltados por la fiscalía o a veces o por la policía, ¿no? Entonces, ahí lo que se refleja es definitivamente que no hay liderazgo. Necesitamos un liderazgo en la presidencia de la República para que haya orden en las instituciones y que haya una política que nunca más se libere un delincuente, ¿no? Pero si tú le das, o el sistema es tan frágil, tan permisible, que al final los delincuentes los capturan y terminan siendo, o salen a los 6 meses, o salen al año, entonces, ¿cuál es el avance significativo? Primero, liderazgo. Segundo, una política muy dura, muy agresiva en torno al marco normativo, ¿no? No podemos permitir leyes como las que estamos viendo en el Congreso de la República, que en lugar de combatir la delincuencia, la hacen que sea permisiva, ¿no? Por ejemplo, y también que alienten a la corrupción, ¿no? Como esa ley que ahora un familiar de un funcionario público puede contratar con el Estado. Entonces, eso va generando una ola o desencadena una situación inadmisible en el país, ¿no? Entonces, primero, liderazgo. Segundo, articular todas las instituciones del Estado y en conjunto, definir cuáles son las reformas que tenemos que hacer.
Entonces, esas reformas pasan, por ejemplo, para hasta inclusive estudiar el tema de la pena de muerte. En lo personal, creo que es una medida drástica, es una medida dura, pero que no puede ser tomada por el presidente de la República. Entonces, ahí se requiere el consenso tanto del Parlamento como, por ejemplo, de no llegarse a una reforma constitucional, convocar a un referéndum para que la población peruana se pronuncie sobre el tema de la pena de muerte, y si los peruanos deciden que se aplique la pena de muerte, se tendría que aplicar, ¿no? Porque lo que estamos viendo después del crimen de Patadas, ¿no? Donde se han matado a los mineros a sangre fría o a los vigilantes, entonces esas cosas no se daban en el Perú, ¿no? Salvo situaciones como hemos visto antes, cuando ya había un terrorismo, ¿no? Como el de Sendero Luminoso, que sí habían asesinatos, pero esto lo que hemos visto es delincuencia común, y por lo tanto también se le tiene que tratar como si fuera terrorismo urbano, ¿no? O sea, tenemos que endurecer las penas, tenemos que endurecer también nuestras propias actitudes con respecto al combate de la delincuencia en el país, ¿no? Si no hay liderazgo, no va a haber ningún éxito, ¿no? Doctor Sánchez, con respecto al programa de gobierno, ¿está contemplado dentro de su programa de gobierno lo que tiene que ver como su gestión pública, que usted como experto, en la reducción de ministerios o de por lo menos cuantificar a las personas que realmente trabajan en las instituciones públicas del Estado? Entiendo por dos cosas importantes, la burocracia y el exceso de sueldos y salarios que se pagan a través de instituciones públicas del Estado. Correcto, es muy interesante tu pregunta, y lo que quiero mencionarte, nosotros hemos presentado un plan de modernización del Estado que es muy didáctico, ¿no? En el cual planteamos una reestructuración, ¿no? Teniendo en consideración que al año 2023, según la cuenta general de la República, habían 2.537 unidades ejecutoras. Es decir, que el presupuesto de la República se diluye entre 2.537, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que el gasto del Estado, la inversión que vaya a hacer el Estado, está tan dispersa, tan diluida, que al final no se siente, no se ve la obra pública. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es una reforma del Estado que es dura, es difícil, pero tan solo estábamos planteando la generación de 4 gobernadores. Hoy día hay 24 más el de más el Callao, ¿no? Que es la provincia constitucional del Callao. Entonces hay 25 autoridades regionales, ¿no? Pero que cada una actúa dispersa, no tienen ningún control, por ejemplo, los ministros se les interpela, ¿no? Pero a los gobernadores regionales y a los alcaldes no tienen ningún tipo de control, salvo el de la Contraloría, que tampoco llega al universo, pues, de las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, estos 4 gobernadores, de nuestro punto de vista, deberían tener asiento en el poder ejecutivo. Y la innovación es el gobernador de la costa, de la sierra, de la selva, y el gobernador del mar peruano, ¿no? Que si tú traspolas o trasvasas, el mar peruano representa casi un 60% del territorio nacional, y no tiene quien lo defienda el mar peruano. Entonces, un gobernador que represente al mar peruano, para poner en valor lo que es el mar peruano, cuidar nuestros recursos, y sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, de que las distancias y la comunicación se dan por los mares, ¿no? El desarrollo de los puertos, en fin, como lo hemos visto. Entonces necesitamos una persona que esté al tanto, ¿no? Porque muchas veces estos contratos que hemos hecho de concesiones de los puertos, muchas veces, si bien es cierto, los han hecho los privados, pero ahí también hay un tema de soberanía nacional, no se sabe qué ley se va a poner en práctica, si la peruana, la china, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas son las que también, entonces, pero ¿cuál es la diferencia de nuestra propuesta? Que estos gobernadores tienen que tener asiento en el Poder Ejecutivo, de tal manera que vamos articulando, ¿no? Y también hicimos en este documento, que es interesante, eh, para no abundar ni ser, tomamos como base las cuencas hidrográficas, que son 157, si no me equivoco en este momento, y que tomamos la propia organización de la Autoridad Nacional del ANA, ¿correcto? En el cual ha podido hacer una reestructuración de las cuencas hidrográficas, y nosotros le estamos dando una connotación política, y ellos hablan de 14 autoridades nacionales y 77 autoridades sublocales, que ellos podrían ser subgobernadores estos 14, y estos 77 podrían ser como las autoridades locales, ¿no? Pero la diferencia también, que estos 14 tendrían asiento en la Cámara de Senadores y los 77 en la Cámara de Diputados, de tal manera que tendríamos un Estado totalmente
articulado, vinculado, ¿no es cierto? Y que pueda actuar como un puño. Entonces, si se quiere hacer el tren de la costa, no necesitaríamos ni siquiera financiamiento externo para hacerlo, sino con los recursos bien manejados adecuadamente, podríamos con nuestros propios recursos hacer las grandes obras que el Perú requiere. Y esto se puede hacer, si gusta, con un carácter transitorio de 10 años, de tal manera que después podemos volver al statu quo, si gustan, con los mismos municipios, gobiernos regionales, pero ya hemos desarrollado las grandes obras que el país necesita, ¿no? Por ejemplo, el tren de las costas, el tren que pueda unir Perú con Brasil, las carreteras, desarrollar infraestructura en la selva, tener, por ejemplo, una política de poblamiento de la selva, de tal manera que podamos tener un Estado realmente eficiente, articulado, y eso creo que va a marcar una gran diferencia. Y obviamente estamos hablando de 2.537 unidades ejecutoras frente a una propuesta que es innovadora, difícil de llevar a cabo, pero que, por ejemplo, en El Salvador fue ya implementada, redujeron, por ejemplo, el número de municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tenemos en exceso, y si uno ve la cantidad de centros poblados que quieren ser municipios, hay más de 3.000 que también quieren ser, quieren ser municipios, entonces definitivamente la plata del Estado se va a ir diluyendo, ¿no? Entonces hay plata, mucho más plata que antes, pero esta situación de dispersión del presupuesto de la República hace que no se vean las grandes obras y que realmente la plata del Perú se pierda, ¿no? Me acuerdo mucho la declaración de Arista, el anterior o penúltimo, hace dos ministros, dijo él que aunque sea 1 milloncito le voy a dar a cada gobierno municipal, porque ya son más de 1.800, y Mil eso qué significa ochocientos. que, bueno, te doy algo, pero no molestes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ilustra lo que pasa en el Perú, y si a eso sumas lo que comenté al comienzo de nuestra exposición, de la entrevista, todos los años se pierden entre 22.000 a 26.000 millones de soles, y eso es inaceptable en un país que lo que requiere es infraestructura. Entonces, obviamente entramos a un tema que es importante mencionar y que hay que analizarlo con detenimiento, sin apasionamiento, el tema de la eficiencia versus la descentralización, ¿no? Hay que evaluar bien si la descentralización o este modelo de centralización realmente ha funcionado eficientemente, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con usted, la descentralización. Y hablado justamente de más de 1.800 distritos, alcaldías, municipalidades, que ahora con El el que no está de IGB. acuerdo conmigo, eso me gustaría saber mejor, porque Ajá. No, y es que ahora con el IGB aprobado recientemente un porcentaje le toca ahora discernir a las municipalidades tomar en cuenta ese monto que le van a asignar, ¿no? Que con el impuesto que se descuentan a cada uno peruano como tributario. Ya para finalizar, doctor, usted como docente universitario, ¿cuál es el trabajo que viene realizando usted, sobre todo en esta época, y estos jóvenes que los escucha diariamente en las clases, en la doble clase, y cuáles son las exigencias de ellos y parte de ellos, pues el mensaje de usted para toda la población aquí que nos escucha bueno, a la revista mira, Economía? justo acabo de escribir una carta, un mensaje a la juventud, ¿no? Porque realmente estamos viviendo una situación bastante particular en el país, ¿no? Desde la década del 90 del siglo pasado, ¿no? Los jóvenes estuvieron impregnados por el fin de las ideologías, ¿no? Y los partidos que estuvieron en ese momento hicieron que muchos jóvenes perdieran la vocación o el espíritu, ¿no?, de ser parte de una organización política, y también los partidos políticos no estuvieron a la altura de las circunstancias para poder frenar o combatir esta situación, ¿no? Entonces eso ha devenido en que los jóvenes hoy día pues son bastante alejados de lo que es la problemática social, muy, muy en sí mismos, en sus temas personales y particulares, y si a ello le sumas el aspecto de la tecnología, los hace que cada vez sean mucho más individuales, ¿no? O individualistas, ¿no? Entonces eso significa que nosotros como partidos políticos tenemos que presentar una propuesta para que los jóvenes se incorporen, ¿no? A los diferentes partidos, y eso significa que los jóvenes tienen que soñar, y soñar significa que tengamos un programa político realista, pero que realmente haga que los jóvenes se comprometan con grandes sueños y con grandes ideales, ¿no? Porque si no hay grandes sueños o grandes ideales, los jóvenes no van a querer participar en política, porque lamentablemente con este fin de las ideologías de la década del 90 hay toda una
una dispersión, si se quiere, ¿no? Entre lo que es la vida de cada joven, ¿no? Que también tiene varias formas de evaluarse, ¿no? Por ejemplo, hay los jóvenes que estudian y también tienes un sector que es importante, que son los ninis, ¿no? Que ni trabajan ni que estudian, ¿no? Y que el Estado tiene que darle también las posibilidades que puedan ser incorporados en la sociedad, ¿no? Porque hay casi 1.800.000 jóvenes que están en esa condición, ¿no? Entonces, tenemos que dar mejores condiciones en educación, desde los colegios, de lo que es la educación pública, ¿no? Que tiene que ser de calidad, ¿no? Y darle la verdadera posición o postura de lo que es el desarrollo. No significa crecer, sino que haya desarrollo. Y el concepto de desarrollo a lo largo del tiempo, ¿en qué ha devenido, ¿no? Que el partido lo sustentó de una manera y ella lo visionó hace mucho tiempo, de justicia, de pan con libertad, ¿no? Tiene que haber libertad, tiene que haber justicia y tiene que haber alimentos, ¿no? Entonces los jóvenes tienen que tener, y cual fuere su trabajo, puedan vivir dignamente, ¿no? Y ese es un aspecto importante, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, si tú no le das sueños a la población para que realmente se comprometan, para que los jóvenes puedan incorporarse a la política, entonces no vas a poder hacer absolutamente, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión muy, muy, muy amplia de cómo poder hacer que los jóvenes nuevamente participen en política, ¿no? Y entonces hay que desarrollar lo que son los partidos escuela, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de ser, yo soy de la generación del 80, del siglo pasado, y nosotros estábamos en un partido escuela donde primaba el precepto, el que sabe, enseña y el que no aprende, ¿no? Y eso nos hizo que fuésemos aprendiendo a lo largo de la historia, ¿no? Porque los partidos políticos han perdido su capacidad de enseñar, de educar, y eso también los vuelve no atractivos para la juventud, porque antes los jóvenes iban a las organizaciones políticas porque todos los días tú aprendías algo, ¿no? Te llevabas una conferencia, una charla, pero los partidos en los últimos tiempos se han vuelto transacciones comerciales, ¿no? Y lo único que están Negocios. preocupados es cómo se acercan al presupuesto de la República, ¿no? Entonces han perdido una de las funciones que es importante de los partidos políticos, la que es de educar, ¿no? Entonces no comulgan, no se hacen atractivos para los jóvenes, ¿no? Entonces significa un cambio de política en los partidos políticos y creo que el Partido Aprista tiene que dar un ejemplo en este ámbito, ¿no? Para poder atraer a los jóvenes que, como te dije al comienzo, están impregnados de esta ideología, ¿no? El fin de las ideologías, ¿no? Inclusive en algunas universidades se han convertido como colegios, ¿no? Ya ni siquiera se debate, se discute, si tú llegas 8:01 ya no puedes entrar al salón de clases, el alumno que habla de política lo botan de la universidad, y ese es es un error gravísimo, ¿no? Que estamos viendo en muchas universidades del Perú y eso no fomenta el debate, la discusión, y un país se hace grande en base a la discusión, al debate, al Así análisis, es. y porque al final lo único que reciben es una instrucción y el alumno en la universidad lo que tiene que hacer es pues, aprender a debatir, a dialogar, ¿no? Y eso lo va a hacer que mejore, ¿no? Y no se va a quedar solo con lo que le enseña y nunca lo va a poner en contradicho, ¿no? Y eso hace que el alumno pues no mejore, ¿no? O sea, al final termina convirtiéndose en un alumno del sistema y Crítico, poco, poco que va crítico. a Así contribuir es. poco con el desarrollo nacional, ¿no? Así es. Agradezco mucho su atención, doctor Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. El tiempo nos ha quedado bastante corto, pero una próxima oportunidad estará con nosotros ya como candidato, esperemos, del APLA. Eran Ojalá las que, palabras yo del creo que doctor. sí. Sí, agradezco Muchas su gracias, Juan atención. Carlos Peralta, somos tocayos, así que Juan Carlos, te agradezco por esta entrevista. Así es. Muchísimas gracias. Las palabras del doctor Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, candidato, precandidato por el partido del APRA a la presidencia de la República. Nosotros volvemos nuevamente a nuestra programación aquí en la revista Economía.